Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. ¿Hasta dónde podrá llegar el señor presidente de la República, doctor Pazmiño? Le deja advirtiendo, usted es funcionario público, lo va a cancelar. ¿Él tiene facultades para hacer aquello? Bienvenido y muy buenos días. Lamento decir de que el señor presidente está totalmente confundido, quiero mejor utilizar una palabra suave. ¿Por qué razón? Yo simplemente lo que manifesté el 31 de mayo es mi preocupación y mi crítica de que la pena impuesta a los dos miembros del pueblo saraguro, una mujer que es conserje de una escuela comunitaria y un periodista comunitario, sean sancionados con 4 años de prisión por haber cerrado una carretera haciendo ejercicio de su legítimo derecho a la protesta. Esto hay que aclarar. ¿Esa es una exageración sin nombre para usted? Para mí sí, es una pena totalmente desproporcionada. ¿Y en qué sustentaron para caerle con semejante condena? Eso es lo grave, de que no hay prueba totalmente suficiente, una carga probatoria evidente que demuestre de que ellos cometieron un delito fuerte para ser sancionado con la pena mucho más grave. Porque esta pena para paralización de servicios públicos, el código dice pena de 1 a 3 años. Y cuando hay agravantes extremas, se le sube 1/3, es decir, 4 años. Y yo también dije de que lamentablemente en el COIP existen penas desproporcionadas en otros delitos. Era una crítica muy sana y yo creía que estaba haciendo una actitud racional y siempre lo he venido diciendo, y licenciado Rosero, usted es testigo, aquí mismo en estos micrófonos, hace poco cuando estaban debatiendo las reformas por el tema del microtráfico, de las tablas del consumo, etcétera, yo anticipé de que esto va a llenar las cárceles de consumidores y la realidad ahora es esta. Entonces, frente a esta sana crítica, yo lamento profundamente de que desde el Consejo de la Judicatura le hayan entregado al señor presidente información inexacta, información que no es cierta, que no es verídica, y le lleven a cometer estos terribles desaciertos del presidente. ¿Por qué digo terrible? Porque penoso. Pero él no está condenando la justicia que él creó, eso sí. Claro, pero es penoso verle al presidente, a un presidente de la República en una sabatina salir a referirse a casos concretos de la justicia y pedirle a un funcionario público de un órgano autónomo de la función judicial. El suyo es autónomo. De acuerdo a la Constitución y la ley, solo hay 2 órganos autónomos en la función judicial, la Fiscalía General y la Defensoría Pública, para actuar en igualdad de armas. Yo soy la máxima autoridad, defensor público general de uno de los órganos autónomos, y salir públicamente a pedir la renuncia me parece un despropósito. Primero, yo he tenido una relación cercana con el señor fiscal general y con el presidente del Consejo de la Judicatura porque trabajamos en la llamada Mesa de Justicia, estableciendo políticas y estrategias para mejorar el sistema de justicia. Para mejorar, eso es siempre lo que he dicho. Ningún sistema de justicia es perfecto, ni siquiera el sistema de justicia más avanzado que existe en el mundo como el sistema de Inglaterra o de Gran Bretaña. Siempre están mejorando y por lo tanto el sistema de justicia es perfectible y nadie puede ofenderse cuando una autoridad de justicia como yo salgo a decir de que es necesario cambiar algunas cosas que están mal. Primero, esa aclaración. Segundo, el discurso que yo he mantenido ha sido el mismo, el licenciado Rosero, y yo pongo como ejemplos de esta misma radio en varios debates que hemos tenido sobre el Código Orgánico Integral Penal. Cuando se debatía el Código Orgánico Integral Penal, yo resaltaba como positivo 2 cosas fundamentales. La primera, que es un gran esfuerzo para incorporar en un solo cuerpo normativo 3 leyes que antes estaban dispersas: Código Penal, Procedimiento Penal y Código de Ejecución de Penas. Uno más moderno que otro, uno con una visión política diferente, otro con una visión técnica diferente, y esto no engranaba los tres cuerpos normativos del sistema penal. Ahora está en una sola norma, que es el Código Integral Penal, tienen un enlazamiento técnico, tienen una visión de una escuela
garantista inicialmente, y yo apoyé de que eso es un gran esfuerzo. Antes teníamos leyes penales dispersas en toda la legislación, hasta la ley de salud tenía sanciones penales y establecía conductas delictivas. Al comienzo entonces el código tendió a ser como Alberto Acosta, garantista. Por ahí está el discurso. Y luego el señor presidente dijo, no, esto es para monjas, para monjitas, yo necesito un gobierno que sea más duro para yo poder subsistir frente a las reformas estructurales que voy a realizar o algo por el estilo. Él quería un sistema judicial más fuerte, más duro. Más duro. Más duro, sí. ¿Ahí usted conoció las verdaderas intenciones del señor presidente? Ese es ya el otro tema. En el año 2009, fines del 2009, se presenta el anteproyecto de ley del Código de Garantías Penales, que es el Código Orgánico Integral Penal actual. Se presenta igual con la misma idea de fusionar los tres cuerpos, Código Penal, Procedimiento Penal y Ejecución de Penas. Pero este código que lo llaman la constitucionalización del derecho penal. Mire, ¿qué se intentaba con esto? Todos los derechos que estaban en la Constitución, traducirlos al sistema penal. Entonces, este código era un código garantista. ¿Qué establecía este código? Un derecho penal mínimo, como dice la Constitución, y penas leves, con mecanismos alternativos para superar el conflicto que producen delitos pequeños, como hurtos, pequeños robos, penas leves. Les doy solo un ejemplo para que se sorprenda. El hurto, aquí estaba penado con la pena máxima de 1 mes, ¿verdad? 1 mes. Pero tenía penas graves, que eso nos enseña la criminología moderna, para los delitos que generan conmoción social, para los delitos que generan una reacción del conglomerado social. ¿Cuáles son? Los delitos de los poderosos, los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, lavado de activos. Para ellos, este código, este anteproyecto, garantista. Tenían penas graves para ellos. Para ellos sí, como nos recomienda. Para los delitos leves, mecanismos alternativos, penas leves. Pero si hubiera quedado sin ningún colaborador en funciones públicas, si aplicaba ese drástico código a los que han dirigido la administración del Estado, pues no. Claro, mire qué es lo que pasa, licenciado Rosales, éticamente es uno de los peores que ha pasado por la historia nacional, pero vamos adelante. Este anteproyecto está publicado como el tomo 17 de la serie Justicia y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia. Hace la introducción y la presentación del anteproyecto el doctor Néstor Arbito, que era ministro de Justicia de ese tiempo y ahora vocal del Consejo de la Judicatura. Y tiene una posición tan garantista que casi termina pidiendo el abolicionismo, que es lo lógico, del Código Penal. Y dice que el Código Penal debe estar solo para sanciones graves. Pero ¿qué es lo que pasa? Luego de este anteproyecto, en el 2010, cambia momentáneamente, de un momento a otro, ya la visión de lo que debe ser un Código Penal. Y cambia la posición de que debemos ir a un Código Penal fuerte, un Código Penal más represivo, un Código Penal que permita combatir el delito y darle garantías a la sociedad. Y esto responde a una situación que se comenzó a presentar en el 2010 casi en todos los países de América, que todos los gobiernos pusieron en su agenda política el tema de la seguridad ciudadana. Entonces, ¿qué es lo que decían los gobiernos? Hay que garantizar la seguridad ciudadana, y si yo quiero garantizar ese derecho que tiene usted, que tengo yo, ese derecho de salir tranquilamente a la calle sin pensar que me van a robar, me van a asaltar, me van a matar, privilegio ese derecho frente a los derechos ciudadanos de los procesados. Sí. O sea, me importa poco su derecho. Y predomina lo sancionatorio. Entonces, ahí yo tengo una frase que lo decía en todas las discusiones. Miren, lo que debemos avanzar es a una justicia penal moderna que concilie el poder punitivo del Estado, que concilie esa obligación que tiene el Estado de perseguir el delito, que concilie esa obligación que tiene el Estado de darnos garantías a los ciudadanos, pero que equilibre, que concilie ese derecho con los derechos de los ciudadanos. ¿Y qué derechos? Los que están en la Constitución. Yo pedía clamorosamente en las reuniones de la Comisión de Justicia, en las comisiones que se formó para discutir el COIP, que lleguemos a una justicia que elimine, decía yo, y eso ha sido… ¿La represión? Eso ha sido motivo ahora para que me haga unas preguntas en la Comisión de Fiscalización. Yo decía, quiero una justicia que elimine las arbitrariedades.
tanto de impunidad, porque hay que reconocer, antes había mucha impunidad, tanto de impunidad como de represión. O sea, una justicia que no vayamos a reprimir, pero tampoco dejemos impunes los delitos. Eso era lo correcto. Eso lo plantean todos los criminólogos críticos modernos. Sin embargo, no avanzamos hacia allá. Usted dice que está de acuerdo en que se sancione la violencia, venga de donde venga. La pena existente es excesiva si se trata del ejercicio del derecho a la resistencia. Estoy hablando del derecho a la resistencia. Usted sostiene que quien se acoge al derecho a la resistencia constitucionalmente lo enuncia a la autoridad correspondiente. Me acojo al derecho a la resistencia, le dice, indignado inclusive. ¿Cuál es el cambio de figura o de acción que debe cumplir la autoridad correspondiente que le está a usted prácticamente llevando al churo y hasta amenazándole que le va a poner años de prisión? ¿A eso se refiere que evitemos la criminalización de la protesta social? Exactamente a eso, licenciado Claro. Rosero. Yo, como usted bien ha leído mis declaraciones, digo, yo no estoy de acuerdo con la violencia, venga de donde venga, ni la violencia estatal y tampoco la violencia privada. La violencia privada se ¿Qué ha manifiesta hecho en usted contra la varias- violencia estatal? Tampoco se le ha visto ir. A Así ver. defensor del público. Nosotros hemos defendido a los muchachos que fueron procesados penalmente por el Central Técnico. Los defendimos. La defensa pública defendió a la mayoría, una gran cantidad de muchachos. Hemos defendido al pueblo guaraní, acusados de genocidio. Mire, de genocidio por esa supuesta matanza al pueblo tarahumani. Nosotros hemos defendido eso. Hemos defendido a la nacionalidad shuar en varios problemas que ha tenido con las petroleras. Hemos defendido a los indígenas en todos los problemas que han tenido, por todo lado. Yo soy un defensor de los derechos de los indígenas, créame, licenciado. No ahora. Yo presenté el proyecto, un anteproyecto, trabajé en el anteproyecto, Ley de Justicia Indígena, el proyecto de conocimientos, saberes y tradiciones de los pueblos indígenas. Siempre he estado trabajando a favor de los derechos. Creo que los indígenas tienen que darles esa reivindicación. Vea, la justicia indígena que habla la Constitución no se ha logrado normativizar adecuadamente. Ha sido la defensa pública con la defensa de los guaraníes que logramos una sentencia de la Corte Constitucional donde se determinan todos los requisitos, parámetros, garantías de la justicia indígena. Qué bueno, ya no necesito ley de compatibilización, nada. La sentencia de la Corte Constitucional es el instrumento obligatorio para que el Estado respete el derecho de los pueblos indígenas a ejercer sus propios niveles de administración de justicia. Siempre he estado defendiendo con ellos. ¿No estarán también muy molestos de que usted busca regular la aplicación del error inexcusable por parte de la judicatura? Les va a molestar mucho, les va a molestar mucho. Por ejemplo, al yo doctor digo, Schall, ese es un mecanismo ¿al doctor Schall le molestará esto? con toda seguridad. ¿Por qué razón? Porque este A ver, es un pero mecanismo, se trata de una sanción esto, ¿no? una sanción de destitución. Que sabe realizar la judicatura. Yo he escuchado muchas críticas al error inexcusable, pero la gente me ha dicho, ¿qué es eso? Explícanos un poco, no entendemos. A ver, ese es un mecanismo, digo yo, de alguna coacción para evitar que el juez actúe con total independencia. Y lo es, porque el juez está pensando, al dictar su resolución, ¿qué me van a decir en el Consejo de la Judicatura? Porque ellos tienen la atribución de seguirme un sumario diciendo su decisión, su motivación no es la que nosotros creemos la adecuada. Cometió un error inexcusable usted y le vamos a destituir. Entonces el juez se cuida, terrible. No. ¿Qué es lo que digo yo? Un órgano administrativo como es el Consejo de Administración no puede tomar decisiones jurisdiccionales. Es decir, el juez toma una decisión y un órgano administrativo le dice su decisión judicial, ¿verdad? No su decisión administrativa. Su decisión en la sentencia viola expresamente la Constitución, viola las normas del COIP. A ver, para entender, la actuación judicial de los jueces, por eso, a eso se refiere. A eso usted me refiero. Y esa actuación jurisdiccional del juez lo reviste un órgano administrativo. ¿Qué es lo que yo voy a proponer? Que el Consejo de la Judicatura puede iniciar un sumario por error inexcusable siempre y cuando
la autoridad superior, jurisdiccional, la autoridad de alzada, la Corte Provincial o la Corte Nacional de Justicia, en su resolución ejecutoriada final, diga el juez de instancia falló contra ley, el juez de instancia cometió error inexcusable. Con esa decisión del órgano jurisdiccional, el Consejo de la Judicatura está en opción recién de iniciar un sumario para destituir al juez que según la Corte cometió un error inexcusable. Pero yo pregunto, el juez de primera instancia toma una decisión, el Consejo de la Judicatura dice cometió un error inexcusable. ¿Cree usted que un juez de alzada va a irse contra la resolución de la Corte, del Consejo de la Judicatura? Eso es impedir la actuación independiente de los jueces. Eso, claro. Por eso dicen, tendrán que probarme que no hay independencia. Ahí está. Esto yo digo. Mire, sale un ministro de Estado, solo para dar un ejemplo que todos saben, con el perdón de quien puedo ofender al nombrar el caso Sharon. Yeah. A la madrugada murió la señora Sharon. La primera rueda de prensa, la noticia de un ministro de Estado. Dice, el caso Sharon no es un no es un delito de tránsito, es un femicidio, ¿verdad? A la primera hora del siguiente día de la muerte de Sharon, que murió a la madrugada. Todo el sistema de justicia se acomodó, perdón que utilice esta palabra, a establecer que hubo femicidio. Un tribunal se atrevió a decir no es femicidio, es delito preterintencional, me parece que lo puso y le sancionó a 2 años. No pasó una semana, el tribunal afuera. Nombraron otro tribunal. Vino ese nuevo tribunal, ahí sí ha sido femicidio. Estos jueces han estado brutos, locos, diciendo que es delito preterintencional. Homicidio preterintencional, perdón. El señor está condenado creo que 25, 30 años, no recuerdo cuánto. Eso es lo que yo digo, no puede suceder en un Estado democrático. Eso no puede suceder. El Ecuador es el único país que, de acuerdo al artículo 1 de la Constitución, es Estado constitucional de derechos y de justicia. La intromisión del presidente no es conveniente para ningún marco jurídico. Entonces, si mis angustias, si mis reclamos no es adecuado, por Dios, entonces, ¿qué estamos hablando? Déjenme desahogar, decir las cosas, y lo que yo pretendía con esta sana controversia, licenciado Rosero y ecuatorianos, es lograr de que los otros acepten, sí hay errores. En verdad, Pazmiño tiene razón en algunos casos, no en todo, porque hay mucha vanidad, mucha aristocracia, claro. que esas personas vanidosas nunca van a decir, este pobre bolivarense, nacido en el cantón Chillanes, del cantón más pobre del Ecuador, no nos va a venir acá, hay mucha vanidad. Entonces, es lo que están saliendo ahora, vea, engallada pateándome en el suelo, así es la palabra. Todo mundo, todos, a darle duro a Pazmiño. Ahora ya veo que están utilizando a los jueces, obligándoles a salir, que salgan a respaldarse, decir que los jueces están indignados con mis declaraciones. O sea, eso no puede suceder. En un Estado constitucional de justicia debemos recuperar al menos el sentido común. Recuperemos al menos el sentido común. Y recuperando el sentido común, digamos, sí, tienes razón, ve aquí, hay un celular de $200, le han condenado a 9 años, 4 meses. Hay 2 muchachos, por ser negros probablemente, negritos, perdónenme el pueblo negro a quien quiero tanto, afrodescendientes. Un señor saca plata del cajero, $200. Le siguen los muchachos sin armas, sin nada, se acercan y le dicen, danos la plata. El señor lógicamente haría lo que usted podría hacer, se asusta. Tome, señor. ¿No? Alguien ve, llama a la policía y le agarran a 2 cuadras. Sin armas, sin nada, y le quitan $205 que han tenido los chicos, 5 más de lo que les robaron. Tome, señor, los $205 y el señor se va a su casa. Y no participó en el proceso nunca más. Nunca más. Sin embargo, ¿sabe cuál fue la pena? 9 años, 4 meses, 15 días. Eso digo, no puede ser justo. Robaron estos muchachos. Generan una sensación de inseguridad. Deben ser condenados. ¡Claro! ¡Claro que sí! Pero no pues a 9 años, 15 días. ¿Qué ganamos metiendo a estos 2 jóvenes de 19 años? 9 años, 15 días a la cárcel. Por Dios, es lo que le pregunto a los jueces. ¿Será justo? No es justo. ¿Merecen una pena? Sí, una pena adecuada. Vea, en delitos menores contra la propiedad. Yo ya voy a pelear y voy a ver si le incorporo, aunque me van a sacar la madre, perdónenme la expresión.
proponiendo que en delitos contra la propiedad menores, pequeños hurtos, pequeños robos, Claro. no pongamos en la cárcel a la gente, sancionémosles a trabajos comunitarios para verles, para que la ciudadanía esté viendo si los señores se están rehabilitando. Eso es adecuado, no mandar a la cárcel, una cárcel además que no cumple los fines resocializadores. El presidente dice, nunca hemos tenido un sistema de penitenciario tan bueno, lo que tenemos es lindas cárceles. Puede ver a un señor, puede ir a cumplir prisión pero en el el Swiss Hotel, sistema, pero es prisión, está privado de la libertad. Y yo sí quisiera que el presidente, yo sí le pido al señor presidente, con el perdón de que me dirija así a él, el 2007, 2008, casi cada 15 días íbamos a las cárceles con el presidente. Inclusive, recordarán, están en todos los periódicos, en toda la televisión, hizo el presidente un acto simbólico en Esmeraldas, él mismo, con pico en mano, con pico, destruyó simbólicamente lo que ahí se llamaba el infiernillo, donde se metían a la gente por castigo. Vayan a ver ahora en las modernas cárceles que tenemos, a pesar de que el Código Integral Penal no dice esto, porque el Código dice habrá mínima seguridad, mediana y máxima. Se han creado, se inventó la ministra de Justicia, máxima seguridad especial. ¿Sabe qué pasa ahí? Ni en Guantánamo pasa lo que sucede. Señor presidente, señora ministra de Justicia, la prensa quisiera que caiga en las cárceles y vean cómo están viviendo esos ciudadanos. Máxima seguridad especial, media hora al día de sol y nada más. Vaya usted, si tiene algún amigo en la cárcel, ojalá no lo tenga, con la intención de llevarle una novela bonita al preso. Le pueden seguir juicio y meterle 4 años a la cárcel porque está ingresando objetos prohibidos. Objetos prohibidos. Un libro no es permitido en la cárcel. Dicen, ya tenemos adentro la biblioteca. ¿Y el gestor es Serrano? ¿El señor ministro de Interiores? Bueno, ¿quién más la ministra de podríamos Justicia, la ministra de Justicia, la que está a cargo de eso. Vea, yo les he pedido, déjenle leer siquiera a los presos del PP, el PP del gobierno. Del gobierno, déjenle leer el PP. Pero yo creo que le han clausurado. El Telégrafo, déjenle leer los periódicos. No leen, no hay televisión, no hay nada en las cárceles. Ahora la política de rehabilitación, ¿cuál es? Solamente encierro, solamente castigo. Tiene que estar encerrado. Y mientras más encerrado está, más seguro está. Ajá. Eso no puede ser. Ahora, yo le escuché al presidente, hay no sé cuántos miles de presos estudiando, pero por esfuerzo de ellos, pues que ahora usted puede inscribirse en una universidad a distancia, lo que le permiten es salir al sistema informático para utilizar su computadora. Bueno, pero esos pagan ellos, no es que, ojalá sería bueno que el Estado esté pagándoles la universidad. No es como pinta el señor presidente, dice usted. No es cierto, el sistema de rehabilitación ha fallado, no hay políticas claras, no se rehabilita, no es cierto lo que se está diciendo. Y yo le pido al presidente que vuelva a las cárceles, que vuelva a visitar. Ojalá sus visitas, su regreso a las cárceles permita una política humana y racional de rehabilitación. Dice usted. Le sensibilice al presidente este retorno a mirar la realidad de las cárceles. Sí, mire, ¿por qué creó el presidente la defensa pública? Cuando íbamos a las cárceles las primeras veces, el presidente veía gente mayores, ahí una persona de edad muy avanzada. ¿Qué haces aquí? ¿Usted iba con el presidente? Sí, yo le acompañaba muchas veces al presidente y me encantaba. Le dijo que yo era director hace más de 25 años. Usted le dijo, nómbrame a mí. No. Recuerdo que el presidente preguntó qué hacer cuando había un señor que le dijo al presidente, creo que estaba 6 años en la cárcel. ¿Por qué estás? Por un robo. ¿Qué robaste? Una cosa muy pequeña. Fuimos a ver el caso y en realidad era una cosa muy pequeña. Y ahí el presidente preguntó, ¿qué habrá que hacer en el Ecuador para evitar estas injusticias y que haya tanta gente en la cárcel? Y le aconsejaron crear la defensa pública. Y mire, le recuerdo, en una sabatina el presidente dijo, se ha creado la defensa pública y vamos a establecer una política en las cárceles. 0 presos sin sentencia. Ejército de defensores públicos en la cárcel y logramos de 18.500 presos que existían en el 2007, bajar en el 2009 a 9.900. Bajó de 10.000. Pero ¿cuál es la pena que ahora? Que de 10.000 hemos subido a 27.000. Un sistema de justicia no se mide su eficacia, ecuatorianos, porque más presos tenemos en la cárcel.
Un sistema de justicia se mide cuando menos presos hay en las cárceles, cuando hay políticas públicas de inclusión. Veo con mucha satisfacción, eso sí, ver que ha disminuido los delitos violentos, que ha disminuido los asesinatos, que ha disminuido mucho. Sí, pero eso no depende a que hemos metido en la cárcel a la gente. Pero las penas eso depende a que hemos salido de la pobreza. Las penas son caritativas para los que cometen delito de peculados. Pues. Usted mismo dice, da lo mismo robarse un borrego que 10 millones de peculado. Le probé con el código, hace rato que leí el artículo. Se puede robar 10 millones y usted va a ir 2 años, 3 años, porque ahí se encuentran atenuantes. Yo no quiero referirme en nombres porque se presume la inocencia de las personas. Y necesitaría por lo menos 1 hora. Claro, pero existe un funcionario del sector petrolero que ha sido detenido. Ahí sí es evidente, pues. Conformó. El que está preso, señor. Alex Bravo, dice usted. Ya usted lo nombró. Conformó empresas offshore. ¿Es prohibido nombrarles? Te presumes la inocencia de las personas y hay que tratarles como tal, dice la Constitución. Está detenido, procesado, se presumió su por orden del mismo señor presidente. Pero ¿qué veo yo ahí? Sí. Me sorprende, esas son las cosas que a mí me sorprende y a los ecuatorianos. Ese es un evidente peculado. Hay una organización criminal que conformó con empresas offshore a las cuales, según la prensa y según las investigaciones, dio contratos a familiares. Dio contratos muy, muy jugosos de varios millones de dólares. Formó toda una organización criminal. ¿Y sabe por qué está procesado? No está por peculado, no está por crimen organizado, no está por nada de eso. Está procesado por tráfico de influencias.